hoy nos convoca, es la primera sesión del Seminario Permanente en Historia Económica y Social y Política, año 2025. Y para hacer la apertura de este seminario, tenemos a uno de nuestros egresados del laboratorio, Julián Sánchez, quien es historiador con énfasis en archivos y gestión documental y gestión cultural. Tiene estudios de especialización en Historia Económica de la UNAM y es máster en Historia de la Universidad de los Andes. Cuenta con experiencia en el área del manejo de archivos, bibliotecas y gestión documental. Ha trabajado en la Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental del Archivo General de Indias y luego pasó al área de Estrategia de Difusión, Investigación y Divulgación de Patrimonio Documental y Bibliográfico. Tiene amplio conocimiento en el campo académico y en la gestión del patrimonio bibliográfico y documental. Sus investigaciones orbitan alrededor del patrimonio cultural, la investigación, la historia social, económica y los archivos históricos. Además de hacer esta presentación formal, es importante, creo que muchos de ustedes coincidieron o tal vez no alcanzaron a conocer a Julián, pero fue uno de nuestros becarios de la primera generación de becarios del año 2019 y fue uno de los becarios también igualmente brillantes que tuvimos y que pasó por el laboratorio. Hoy me da mucho gusto que Julián esté aquí sentado de conferencista, porque en el 2019, cuando comenzó de estudiante, inició todo ese proceso de formación, luego se ganó la beca de maestría, se fue a los Andes a estudiar la maestría en historia y bueno, ya hoy lo tenemos acá como conferencista y haciendo retroalimentación de todo ese proceso de formación que ha tenido. Julián, te damos la bienvenida a esta tu casa, la Universidad de Cartagena, el laboratorio, y bueno, la palabra a partir de este momento es tuya. Ustedes todos me han conocido porque hemos estado avanzando esta semana en unas charlas, en unas capacitaciones. Todo esto ha sido iniciativa, por supuesto, de la doctora Maribel de la Cruz. Gracias a Diego Merlano también, a Luis Babilonia, a Brian, el personal administrativo del laboratorio que hizo este espacio posible. Yo vengo a presentarles, a compartirles a ustedes algo que ya habían visto algunos avances. Es el resultado de mi tesis de maestría que sustenté en el mes de diciembre en la Universidad de los Andes. Es el resultado de casi 2 años de trabajo conjunto con los profesores, directores, no solamente de Cartagena, sino también de Bogotá, mexicanos, españoles, y consultan los archivos en el Archivo General de la Nación de Colombia, en el Archivo de la Universidad de La Sabana y por supuesto en el Archivo General de Indias en España. Digamos que para no ser un poco monolítico la presentación de esta conferencia, sé que ustedes han leído el documento, quiero remitirme unas cosas muy puntuales. Una primera versión de este documento que ustedes leyeron fue presentado ante la Asociación Colombiana de Historia Económica y Empresarial en el mes de octubre del año pasado. Después tuvimos la sustentación ante el Departamento de Historia y Geografía de la Universidad de los Andes y bueno, hoy estoy aquí compartiéndole a ustedes esta breve tesis que es resultado de casi 2 años de trabajo. Básicamente, mi investigación se titula Caña de aguardientes en la formación de una economía regional, la provincia de Santa Marta, 1750-1809. Es un documento derivado de una preocupación fundamental. Yo venía de estudiar un poco la ciudad de Cartagena en el pregrado y estudiar las redes de comercio, de abastecimiento con que contaba la ciudad. Pero cuando me postulé al posgrado, había tenido una experiencia previa digitalizando unos archivos, a propósito de la profesora Maribel, relacionados con la gestión del estanco de aguardiente de todas las cajas y estancos del Nuevo Reino de Granada y sobre todo el Caribe neogranadino. Esa experiencia me llevó a preguntarme sobre la posibilidad de incursionar en esta nueva área, que es el entendimiento de un espacio regional completamente diferente, pero articulado a la provincia de Santa Marta, y yo quería centrarme particularmente en comprender toda la esfera regional, ¿no? Digamos que a nivel de maestría ya hay un avance significativo de publicaciones y de obras de especialistas sobre este tema, pero yo quería incursionar principalmente por dos
aspectos muy fundamentales. El primero, porque en los últimos años ha habido una renovación importante de los estudios que tienen que ver con Santa Marta. Ello porque siempre cuando pensamos el Caribe neogranadino siempre nos remitimos directamente a Cartagena y todo su espacio geográfico, y a veces las investigaciones sobre Santa Marta y todo el espacio regional quedan aisladas. Y en segundo lugar, porque este año, como iniciativa del Ministerio de la Cultura y de parte de la Dirección del Archivo General de la Nación, se está impulsando toda la conmemoración sobre los 500 años de la Fundación Hispánica de Santa Marta. Entonces yo quería contribuir un poco a esa discusión desde el campo de la historia económica, que es un poco la línea de especialidad a la que he venido estudiando estos últimos 3 años, y quería contribuir a esos debates sobre la fundación, sobre el papel que jugaron las comunidades, sobre el papel que jugó la economía en esa época y cómo eso nos permite articularlos con las reflexiones del presente que se están haciendo. Afortunadamente este proyecto ha gustado, esta investigación ha gustado. He recibido esta semana 2 invitaciones por parte de la Academia de Historia de Santa Marta y del profesor Joaquín Viloria del Banco de la República para participar como coautor en una compilación de libros relacionados con los 500 años de la Fundación Hispánica de Santa Marta. Entonces creo que de alguna forma ha sido bastante fructífero esta tesis que ustedes tienen aquí el día de hoy. Entonces yo lo que les vengo a compartir es un poco mis intereses investigativos y lo que hice del trabajo de la maestría, tanto académica como documentalmente. Yo me preguntaba, para iniciar este ciclo de conferencias, qué papel estaba jugando Santa Marta en el desarrollo económico de la Nueva Granada en el siglo XVIII, y particularmente me interesaba saber realmente si Santa Marta era realmente esta provincia en abandono, en estado de letargo que básicamente uno encuentra cuando lee los informes de algunos funcionarios ilustrados de la época, ¿no? Recordemos los documentos del Antonio Narváez y La Torre, y yo me preguntaba si ese desarrollo económico que se estaba experimentando desde mediados del siglo XVIII también se contagió en otras áreas del Caribe neogranadino. Y la pregunta es muy pertinente en la medida en que, a diferencia del centro de los Andes, de los grandes cinturones mineros andinos, pues en el Caribe neogranadino nunca existieron grandes cinturones mineros de explotación intensiva. Entonces yo quería saber cuál era ese factor que dinamizaba la economía regional, si realmente existía un dinamismo particular. Y lo que encontré es que efectivamente eso no era del todo cierto, que había que matizar ciertas ideas que algunos historiadores, entre ellos algunos samarios economistas, estaban teniendo sobre la provincia de Santa Marta y particularmente los últimos 50 años del siglo XVIII, ¿no? Entonces ese es realmente el gran problema de estudio aquí. Me interesaba saber cuáles eran los motores de desarrollo, o si se me permite la expresión de Pierre, cuáles eran los polos de desarrollo sobre este asunto, ¿no? Cuál era la forma en que se dinamizaba esta economía de la región, qué factores, qué elementos y quiénes participaban en esta dinamización. Entonces, de alguna forma, esta es mi área de estudio. La provincia de Santa Marta fue una provincia que administrativamente fue una de las primeras fundadas, porque fue donde llegaron las primeras huestes de conquistadores en el siglo XVI. Santa Marta, la ciudad, fue fundada en 1525. Desde ahí empezó toda la operación para fundar algunas de las principales ciudades del interior del nuevo Reino de Granada. Y uno de los aspectos más importantes que sucede cuando estudiamos este territorio es que dejamos aisladas otras grandes regiones que comprendieron esa gran gobernación y ese Magdalena Grande, como lo sostuvimos en el Ministerio de la Cultura. Cuando pensamos en el Caribe neogranadino, muchas veces desconocemos, por ejemplo, que la provincia de Santa Marta estaba conectada con otras áreas, y una de esas muy importante fue el Partido de Ocaña. La provincia de Santa Marta se extendía durante casi todos los 3 siglos de operación, desde la península de La Guajira hasta el nororiente neogranadino, hasta el Partido de Ocaña básicamente. Y cuando pensamos usualmente el espacio geográfico del Caribe neogranadino, a veces dejamos de lado la importancia que tuvieron estos puertos terrestres como Ocaña y la subregión del Partido de Ocaña en todo este proceso. Entonces fue una provincia que fundamentalmente estaba dividida en la franja oriental del río Magdalena, limitaba con la Capitanía General de Venezuela y con el lago de Maracaibo del lado derecho, y con el lado izquierdo con la provincia de Santa Marta, más al sur con la provincia de Pamplona, Vélez y demás entidades administrativas. Entonces toda esta es la gran región de la que se ocupa el estudio.
Fundamentalmente es un estudio que se enfoca en estudiar un par de ciudades y sitios y villas que fueron fundadas en los procesos de repoblamiento que sufrió todo el Caribe neogranadino a mediados del siglo XVIII. Y un poco la hipótesis de trabajo que yo sostengo en esta investigación es que efectivamente, contrario a esa visión impresionista que tendemos a leer en algunos de estos manuscritos de finales del siglo XVIII por parte de algunos funcionarios ilustrados, o relaciones de mando, o informes de religiosos, era una economía más dinámica de lo que creíamos. Y era una economía que se dinamizaba a partir de ciertas actividades productivas. La provincia de Santa Marta era a finales del siglo XVIII, creo que yo, la gran dispensa agrícola del Caribe colombiano. Buena parte de la actividad ganadera se concentraba en las llanuras aluviales entre la serranía del Perijá de la Sierra Nevada de Santa Marta y una parte muy importante en El Paso. Pero esa dispensa agrícola estaba dividida en dos grandes nichos de operación, nichos y sectores productivos. Una era la ganadería, que es una actividad muy intensiva, y otra era las haciendas de caña que estaban vinculadas a la cadena de producción de los estancos de aguardiente, ¿no? Entonces mi hipótesis sostiene que la cadena de producción del aguardiente impulsó la economía de la provincia de Santa Marta al generar vínculos comerciales con otras regiones. La demanda de insumos y productos de estas haciendas, y eso lo veremos más adelante cuando les presente el modelo de elaboramientos de Albert Hirschman, pues relacionó la producción de caña, lo que permitió un comercio favorable de importación, de exportación de insumos, evidenciado en registros y potencializando la especialización regional del trabajo. Digamos que cuando uno analiza este espacio regional, lo que uno encuentra es una gran presencia de grandes unidades productivas, haciendas de caña, también y grandes haciendas ganaderas. A diferencia de lo que pasaba con la provincia de Cartagena, que también tenía la presencia de grandes haciendas de cultivo de caña, lo que uno encuentra es que este sector se complementó con otros espacios regionales y con otras unidades productivas que eran intensivas en capital, intensivas en mano de obra. A diferencia de las actividades ganaderas, las haciendas de caña eran intensivas en mano de obra porque requerían mayores esclavos para el trabajo en las cañaduzales. Entonces un poco esa es la idea que yo sostengo, y ya se las voy a comentar de manera más profunda a continuación. Entonces, metodológicamente, ¿cómo procede este documento, esta tesis que espero que oportunamente se presente como libro? Es un documento en el cual recogí, compilé, analicé y estudié varios de los datos producidos por la Real Administración de la Renta de Aguardientes del Nuevo Reino de Granada y con sus administraciones principales y subalternas. Me centré particularmente en todas las cuentas fiscales generadas en las principales ciudades, Santa Marta, Valledupar y Ocaña, que eventualmente manejaban toda la operación de la recaudación del estanco de aguardiente en la provincia de Santa Marta. La provincia estaba Monpós, estaba Cartagena, estaba Corozal, y por supuesto en las otras regiones andinas del Nuevo Reino de Granada también habían otras administraciones. Lo importante de esta cuestión es que la provincia de Santa Marta era, en términos de recaudación fiscal, la tercera administración más importante que recaudaba estos ingresos para el Nuevo Reino de Granada. Unos ingresos que correspondían al segundo ramo de recaudación más importante después del tabaco. Evidentemente el aguardiente empezó a jugar un papel muy importante, sobre todo bajo la administración borbónica aquí en el Nuevo Reino de Granada, y si uno lo compara con experiencias en Nueva España, con la audiencia de Quito y con la Capitanía General de Venezuela, encuentra que hay una gran similitud, una gran importancia en este ramo de recaudación fiscal, que tiene unos efectos fiscales y económicos bastante importantes en la región en la que se asienta. Entonces son básicamente algunos de los documentos, son cuentas generales. Me enfoqué principalmente en revisar partida por partida las cuentas generales. Hay una contabilidad, por supuesto, que omití, que fue la contabilidad de las reales fábricas, porque está más vinculadas a contar los insumos, las herramientas que se utilizaban en la producción de este bien primario. Y lastimosamente no pude hacer durante la investigación el barrido de todas las notarías y toda la información notarial que existe en los archivos históricos de Santa Marta y Valledupar. Allá hay información sobre las transacciones de bienes comerciales, de tierras, de estamentos, que tienen muchos vínculos con estas economías agrarias vinculadas a los cultivos de caña. Desafortunadamente ese fue uno de los mayores obstáculos que tuve, porque el acceso a la información es un poco más complejo en el manejo de estas cuentas fiscales. Entonces,
¿Qué elementos de dónde yo sustraigo muchas de las categorías que ustedes encontraron en el documento? Básicamente cuando leemos estamos haciendo historia económica desde nuestro momento de estudio, encontramos que hay una agenda completamente diferente a lo que se preguntaban aquellos académicos por allá en los años 1980 y principios del 2000. Básicamente yo me ubico en algo que varios especialistas hemos denominado nueva historia de Colombia, que se pregunta sobre el papel que ciertos sectores productivos jugaron en el desarrollo económico de largo plazo en países como Colombia, Venezuela y Ecuador, y principalmente nos interesa estudiar algunos sectores de la economía colonial, como el fisco, la minería, el comercio. Me desligo completamente de estas afirmaciones en que la Nueva Granada carecía de integración territorial, que no existían mercados anchos y competitivos y que por tanto no existían sociedades dinámicas en términos económicos, ¿no? Yo creo que con Santa Marta, y más adelante lo explicaré, una sociedad altamente dinámica en términos económicos y sociales, había una circulación monetaria importante, habían excedentes agrícolas que circulaban hacia otras regiones y que tenían una conexión muy importante con el Gran Caribe, y yo creo que eso es uno de los aportes más interesantes de esta investigación. Entonces, me ubico en esta línea de la nueva historia económica de Colombia, una línea que viene siendo impulsada desde el laboratorio mismo, desde la Universidad de los Andes, desde la Universidad Nacional, desde la Universidad del Tolima, la Universidad Jorge Tadeo de México, y que están haciendo una agenda muy interesante sobre estos temas que definitivamente nos permiten reevaluar el rol que tenía el nuevo Reino de Granada en los procesos económicos de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, ¿no? ¿Cuáles son las variables de estudio que a mí me interesan? Bueno, la variable independiente es la economía regional de la provincia de Samaria. Yo estudié este estanco del aguardiente, pero me interesaba conectarlo con las discusiones sobre la economía regional, no solamente como un sector aislado de la economía. Y las variables independientes, me preocupé por estudiar el sector agrícola vinculado a las haciendas de caña y los trapiches. Esto inevitablemente nos lleva a la gran discusión que se formuló hace algún tiempo aquí en Cartagena y en Barranquilla sobre el carácter de estas economías agrarias. Ya sabemos que en el Caribe neogranadino nunca existieron economías de plantación, como si existieron en Haití, en Saint-Domingue, en todas estas islas antillanas en el sur de Estados Unidos con el algodón. Y hemos proveído algunas respuestas relacionadas con eso. Tiene que ver con la vocación de las élites hacia la ganadería, tiene que ver con las condiciones del suelo, según Meisel, tiene que ver evidentemente con los precios relativos y la competencia de algunas zonas de producción cañera del interior del Nuevo Reino de Granada. Y algunas de las ideas que yo lanzo en el documento y que quiero compartir con ustedes también tienen que ver con el carácter de estas instituciones coloniales. A diferencia de lo que pasaba con el Imperio Británico y sus provisiones de azúcar en el Gran Caribe, pues la corona española nunca tuvo incentivos para promover estos cultivos porque le era básicamente no rentable en este tipo de actividades, ¿no? Entonces lo que uno encuentra es que siguen generándose preguntas sobre el carácter de estas economías de plantación, porque nunca tuvimos economías de plantación que fueran intensivas en capital y que nos ayudaran a explicar el subdesarrollo de estas regiones en el largo plazo, ¿no? Un tercer elemento que es transversal a toda la investigación es el comercio interregional de derivados de la caña de insumos. Esto es inevitablemente vinculado a la producción de azúcar, panela y mieles que se usaban no solamente para abastecer las fábricas de aguardiente de la época, sino como un elemento que generaba elaboramientos de consumo fuerte en los mercados donde se asentaba. Entonces tenemos unas relaciones de intercambio interregional muy importantes entre Honda, Monpós, Santa Marta, mercados de consumo muy importantes en el río La Hacha, Valledupar y Santa Marta, pero también tenemos unos patrones de reexportación y distribución desde Santa Marta, Cartagena y puertos ocultos, como diría Bassi, desde la Nueva Granada hacia el Gran Caribe. Y finalmente, algo que es también transversal a la investigación, es el estanco de aguardiente de la provincia de Santa Marta. Una administración en la que, insisto, fue muy importante por la inyección de ingresos de capital, por las inversiones que hacía en los territorios, en las ciudades donde habían administraciones, que eventualmente me obligaron a estudiar esta parte administrativa y fiscal. Digamos que el estanco de aguardiente de la provincia de Santa Marta era jurisdiccionalmente fragmentado. Existía una administración principal en Santa Marta,
pero las de Valledupar y Ocaña hacían parte de la órbita y el satélite de Mompox. ¿Por qué sucedían estas dinámicas? Yo probé una respuesta, pero por supuesto es una agenda de estudios que puede ser objeto de estudios a futuro. Y lo que yo mencioné es que buena parte de esas relaciones corporativas y esa influencia que tenían los comerciantes y mercaderes llegaron hacia la zona de Valledupar y Ocaña para manejar el fisco y para manejar un ramo tan importante en la recaudación del nuevo reino como era el ramo de aguardientes. No obstante, eso no se traduce en que hayan habido ingresos de capital en estas economías, es decir, sí había inversión en Valledupar, sí quedaba mucho de estos excedentes fiscales circulando en la ciudad y promoviendo actividades productivas, pero una parte muy importante evidentemente sí se remitía directamente a Mompox y con ello a la Caja Real de Santa Fe y la administración de la Real Renta de aguardientes y de tabaco. Entonces, elaboré un esquema basado en un modelo de eslabonamientos productivos que fue formulado a principios del siglo XX por el economista Albert Hirschman para estudiar las economías de mercado del siglo XX, pero lo elaboré para pensar estas economías del antiguo régimen virreinal. Y lo que uno encuentra es que habían unas muy importantes de comercio y de abastecimiento entre estas unidades y haciendas de cultivos de caña, ¿no? Porque evidentemente, además de producir ciertos insumos que iban a destinarse al abastecimiento de las fábricas, pues también gastaban bastantes dineros en la compra de utensilios, de textiles, para toda la mano de obra que trabajaba en estas plantaciones, ¿no? Entonces, eventualmente había unas conexiones entre el capital fijos que se utilizaban para construir los trapiches y la fábrica de aguardiente que finalmente generaba todos estos ingresos fiscales. Pero más importante aún es pensar que esas relaciones en la cadena de producción, desde la hacienda hasta el último consumidor y la venta que es en los estancos, también generaba unos flujos que ayudan a dinamizar la economía, como es el pago de salarios a los funcionarios, a los administradores, a los tesoreros, a los maestros sacadores y a todos los trabajadores que trabajaban en la fábrica. La profesora Maribel y el profesor Sergio han demostrado cómo algunas áreas de las administraciones fiscales de Cartagena también generaban esos efectos, sobre todo en el mercado laboral urbano de las mujeres, para el caso del tabaco, y la profesora para el caso de las pulperas. Entonces, salario, burocracia y esa inversión en los edificios también era una receta que ayudaba a dinamizar esa economía. Y finalmente un consumo muy importante vinculado a la compra de mieles, de leña, muy importante, y de herramientas y utensilios para trabajar en las haciendas. El estanco de aguardientes era un monopolio directamente de la corona, pero la compra también era un monosomio que tenía el estanco de aguardiente. ¿Qué quiere decir esto? Que gran parte, solamente habían varios compradores, pero habían varios oferentes, pero solamente recaía en un solo comprador, que era el estanco de aguardiente, y eso sucedió así para todos los puntos estratégicos de la Nueva Granada. Entonces, ¿cuáles son los principales hallazgos de esta investigación? Bueno, es una región abundante en recursos. Cuando uno analiza la historia de la provincia de Santa Marta, a veces nos quedamos con el relato tradicional de que solamente habían un par de grandes haciendas ganaderas y de caballos y de yeguas, pero también había una gran proliferación de estas haciendas de cultivos de cañas que, si se suma a otras actividades como la extracción de sal en Ciénaga, como la producción de manufacturas cerca del Paso, como el consumo de algunas de estas grandes haciendas, pues nos dan que habían unas relaciones muy intensas entre el sector agrícola y pecuario principalmente. La ganadería y las haciendas de caña es la receta para entender esta diversificación de la economía regional samaria, que se sumó a esa gran tendencia del nuevo Reino de Granada, ¿no? Un segundo hallazgo tiene que ver con una economía regional dinamizada por la inyección de capitales y de ingresos derivados de las actividades del estanco. Si bien muchos de los ingresos fiscales de los estancos se quedaban de parte de las administraciones principales, y eso se transfería como excedente a las cajas principales en Santa Fe vía La Habana hasta llegar a las metrópolis para el gasto del Imperio Español, una parte importante de esos ingresos se concentraba en la ciudad, ya sea en forma de salarios, ya sea en forma de burocracia, o ya sea como parte de inversión de edificios que eran construidos para administrar estos recursos, ¿no?
Y un tercer elemento aún más importante de los que ya he señalado son estas redes de comercio que se tejieron entre los comerciantes, los mercaderes, los funcionarios de la administración del estanco y toda esa gran geografía interregional que se fue creando, ¿no? Ocaña estaba formalmente más cerca de Mompox que Santa Marta, entonces había una circulación muy importante de excedentes agrícolas. No solamente compraban azúcar y panela del área de producción de Ocaña, sino que también había una compra muy importante del área del Valle de Guaduas. Eso es muy interesante porque nos permite reevaluar el papel que tenían estos mercados de consumo en todos los circuitos económicos del Nuevo Reino de Granada, y es básicamente un poco los hallazgos que ahí encuentro, ¿no? Estas gráficas corresponden a varios de los ingresos que percibían durante todo el año, el tiempo de operación, las administraciones de aguardiente de la provincia de Santa Marta, la primera es ingresos y utilidades de Santa Marta, de Valledupar, y finalmente unos rubros de exportación de panela de Ocaña con su variación anual de cada año. Entonces, si quieres, continuamos. Algunos datos adicionales que también puedo traerles a colación de esta investigación, bueno, es una circulación de excedentes agrícolas muy importante que generaba ingresos para las familias libres de todos los colores, para los grandes hacendados y comerciantes, pero también una administración de aguardiente provincial que era una de las rentas más importantes, unos monopolios que aportaban casi el 40% de los ingresos de la capital Samaria. Y ahí presento unos datos sobre esa inyección de capital que veníamos hablando. Estamos pensando que para el caso de Valledupar, para la capital de Santa Marta, la Real Administración del Estanco de Aguardiente aportó casi más que 370.000 pesos a la economía local durante 20 años de administración. Entonces no es una cifra completamente exagerada, pero sí es una cifra que nos indica que había una economía que se estaba dinamizando bastante. Para el caso de Valledupar, como buena parte de esos ingresos fiscales se destinaba a las remesas de Mompox, tenemos una cifra que rondaba los 40.000 pesos, una cifra que para nada es desestimable en estas economías tan reducidas, y Ocaña con una cifra alrededor de 60.000 pesos que se invertían anualmente en la ciudad, y que comprende evidentemente gastos de administración, pago de sueldos, pago de burocracias, arreglos en los edificios, etc. Conclusiones, buena parte de estas iniciativas, de esta agenda de historia económica que venimos trabajando conjuntamente varias universidades, tiene que ver con analizar el comportamiento agregado de estas economías regionales. De alguna forma esta es una receta para entender las disparidades regionales que existen en el desarrollo a largo plazo, del por qué nuestras economías en el Caribe granadino siguen siendo tan subdesarrolladas si las comparamos con otras regiones del interior del Nuevo Reino de Granada o con otras regiones de las economías globales. Por supuesto que se hizo necesario establecer variables que permitan estudiar sectores productivos particulares. Esto es más bien a modo de invitación. Yo creo que el gran reto de estudiar estas economías coloniales es lograr estimar y generar datos precisos sobre las actividades económicas. Hoy hablamos en términos del PIB, pero creo que es posible realizar estos ejercicios para esas economías coloniales. Y finalmente, identificar mecanismos para medir y estimar estas economías regionales. Nuevamente, volver a calcular varios de esos ingresos, de esas actividades productivas y dar nuevas respuestas que nos ayuden a pensar la importancia que tienen estas economías coloniales en el desarrollo regional de largo plazo. Y bueno, esa es una parte del resumen de la investigación que teníamos para el día de hoy. No sé si hay preguntas o comentarios. Bueno, en primer lugar agradecerte esta presentación y esta bonita experiencia que nosotros estamos teniendo. Digamos que es la primera experiencia en la cual un becario que ya ha hecho un tránsito desde el laboratorio hasta la maestría viene a retroalimentar y viene a exponer precisamente ya su investigación y estos resultados que ha obtenido. Igualmente, la idea con la invitación de Julián es que los estudiantes, que él pudiera aportarle a ustedes como nuevo grupo de becarios otras perspectivas, otros horizontes a partir de toda la experiencia de investigación que él tiene, precisamente basada en fuentes. Entonces,
Dicho eso, ustedes ya se les había enviado el texto de él para que lo leyeran ya hace más de un mes. Entonces, bueno, abrimos la sesión de preguntas, de inquietudes y yo creo que tenemos a Julián aquí para aprovecharlo en todo, todo lo que ustedes quieran preguntar y todo. Entonces, así que Harrison, adelante. Que trabaja el tema de los estancos en la provincia de Cartagena. Bueno, primero que todo, felicidades. Yo conozco la gente personal que trabajo está buenísimo, la universidad que trabaja en la fuente, y que más que iba a comentarte, yo quería preguntar también que está en deuda también trabajar, creo que se postularon a raíz de eso, para eso que trabaja pudiera resultado también de unas políticas fiscales a partir de una centralización de las rentas, tanto del tabaco como los estancos de la sal, etcétera, pero también que en deuda lo que estaba en las economías rurales, como aliado a la producción de leña, la producción de anís, y como eso también vinculado a otros sectores, no directamente con el estanco, pero de forma indirecta, porque se generaban contratos ascentistas, que eran los que participaban y conectaban esa mercancía que se producía en la hacienda, en las zonas rurales hacia la zona urbana que estaba la administración acá. Y lo otro que también hay que investigar un poquito más, que bueno, yo trabajo para Caso Cartagena, ya algo más claro, concreto, que es relacionado con la fábrica. La fábrica también crea otra dinámica al urbano, porque es un entorno urbano donde hay más fluctuación de gente, hay mercadera, está el comercio, y eso también influye mucho en las ventas del producto. Tanto la producción de miel en la hacienda, porque depende también de lo que es el resultado del producto final. Y eso, nada. ¿Respondemos a ella? Sí, yo creo que sí, porque sobre todo porque también le interesa mucho ese tema. Sí, no, en efecto, cuando uno analiza ese tema de las rentas estancadas, particularmente el aguardiente y el tabaco, que son las que han quedado mucho en los debates historiográficos, el último gran texto que se produjo sobre el tema de los aguardientes fue el de Gilman Mora de Tovar, ya hace más de 40, 30 años. Yo creo que esta investigación puede apuntar un poco a renovar esa agenda de estudios, no tanto para hacer lo que hizo ella, que fue una agenda diferente, enfocada en lo social, sino para entender cómo funcionaron estas economías regionales en el periodo colonial. La administración, formalmente Cartagena era la administración principal que más recaudaba ese tipo de ingresos fiscales derivados de la actividad del aguardiente. Eso se explica particularmente por dos situaciones, y era que la provincia de Santa Marta tenía mayor abundancia de haciendas de caña y mano intensiva en capital y mano de obra vinculadas a los trabajadores libres y a esclavos en sus cañaduzales. Esto evidentemente casi que doblaba las ventas de la administración de Santa Marta y casi que triplicaba la administración de Monpós, que eran un poco las tres más importantes del Caribe granadino. Pero Harrison, has tocado un tema muy interesante que tiene que ver con cómo a través de estos temas podemos seguir identificando estas conexiones interregionales. Y uno de los apartados del texto que más me gustó escribir fue el tema del anís. El anís es un producto que se produce en algunas regiones específicas del Nuevo Reino de Granada. De hecho, tiene que estar a 1200 metros de altura, casi que en una ladera norandina, sobre alguna cuenca hidrográfica, para que prospere ese tipo de cultivo. Y durante mucho tiempo las reales administraciones de Caribe Negreño se abastecían particularmente de un anís que proveía cerca del Valle de Tenza, cerca de Bogotá y cerca de Honda. Eso cambió evidentemente cuando se asumió la administración directa de los estancos, y Ocaña, que es parte de la provincia de Santa Marta, entró a suplir esa gran demanda de anís. Entonces lo que uno encuentra cuando analiza todos los registros de exportación de Ocaña, de las guías del Cabala, es una gran salida de exportaciones de anís que están surtiendo todas las administraciones en Cartagena, en Santa Marta, en Monpós, en Valledupar y sobre todo en Corozal. Yo creo que hay pendiente un documento, una tesis, una investigación que analice la otra parte, la otra cara de la moneda, que es la provincia de Santa Marta, la provincia de Cartagena, perdón. La explicación es muy sencilla porque es la más importante y la que más recaudaba. Cuando uno analiza las cifras de Gilman Mora de Tovar, uno observa que está primero Santa Marta, está primero Cartagena,
le sigue la administración de Cali y por ahí cerca está Monpós y Santa Marta. Entonces hay unas investigaciones pendientes que deberían profundizarse. Por fortuna yo he logrado traer muchas de estas cuentas de la administración de Cartagena, así que para el que esté animado a trabajar estos temas, pues ahí hay ya un insumo de fuentes primarias para que pueda incursionar en estos temas. Sería eso. ¿Tienen más preguntas? Inquietudes, incluso pueden preguntarle sobre cómo procesó la fuente, cómo pasa de la fuente a cómo armar un discurso, porque esto es importante. No solamente es tener la fuente, sí la tenemos, pero es que también cómo se arma el discurso a partir de las fuentes. Cómo planteo una hipótesis de trabajo y cómo defino las variables. Entonces, ¿por qué? Porque al final de cuentas la investigación, lo que va a dar cuenta, los resultados de la investigación están relacionados fundamentalmente con la hipótesis y con las variables de investigación. Y eso es algo que todos debemos tener claro. Así que pueden preguntar, además de la investigación propiamente dicha, lo que está detrás de la investigación, y es la forma como el investigador se apropia de todas estas herramientas para poder hacer la investigación. Entonces, también pueden apuntar en ese sentido. Sí, de hecho, profe, antes de darle la palabra al público, cuando uno reconstruye metodológicamente estas cifras que ya han sido trabajadas por otros autores, por ejemplo, Gilman Mora de Tovar, uno encuentra graves, a veces grandes omisiones o errores que los autores iniciales tienen. Entonces, este tipo de ejercicios no son solo necesarios para revitalizar una agenda de investigación historiográfica, sino para corregir algunas estimaciones o errores u omisiones, a veces indirectas, que han tenido en el pasado. Gabriel. Fácil de entender, bastante comprensible. Simplemente preguntaron los dos primeros apartados. Primero la descripción de Santa Marta por parte de una autoridad del reino, y otra con un relación final que a partir de esa, me parece súper interesante que a partir de ese análisis, de esa contraopinión, de esas investigaciones desde la perspectiva económica sanaria sobre la producción, la creación de aguardiente, y como dice esa una frase que se me parece interesante, fue que ese territorio era muy vasto, muy lleno de vegetación natural, pero muy poco de gente, y esa poca gente permitió, por así decirlo, de manera indirecta, obviamente a varios siglos, la producción de este trabajo. Ahora bien, otra cosa que me gustó mucho fue nuestro hermano basado en la teoría de Hirschman, que no doctor Tabarladar, que para decirlo, fue muy útil es útil para explicar cómo funciona el tanque, es decir, es un proceso que se basa mucho en otros estados, por así decirlo, de la caña, de la miel, de la panela, del azúcar, y que bien ese proceso, por así decirlo, un estanque de plato, como para hacerlo presentable, como yo lo entiendo en texto. Ahora bien, yo tengo dos preguntas basadas en el texto, y Ok, vale. Si quieren respondemos una por una porque si no después se me olvida. Bueno, Albert Hirschman fue un economista que trabajó mucho en Colombia y nos visitaba constantemente, fue un economista norteamericano del siglo XX.
Él ha sido ampliamente difundido, sobre todo en América Latina, porque escribió un libro que yo siempre se lo he recomendado a todos, que se llama La Estrategia del Desarrollo. Y básicamente en ese libro lo que él desarrolla es una teoría de los mecanismos en que las economías latinoamericanas deben desarrollarse. Y ahí elabora este modelo mental, que después lo volvió un modelo matemático de eslabonamientos productivos, ¿no? Para decirnos en que las actividades productivas que pueden producir desarrollo deben tener eslabonamientos no solamente hacia adelante relacionados con ingresos fiscales para un país, sino hacia atrás, que demanden altas actividades comerciales y mercantiles en ese sentido. Es un libro que ha inspirado evidentemente no solamente a generaciones de historiadores, sino también de economistas que desde los últimos años nos hemos venido preguntando sobre el carácter de estas economías coloniales. El tema de Neiva es una cosa muy fácil de responder. Este es un gráfico que básicamente representa la composición porcentual de cuánto aportaban las reales rentas durante todo el año de funcionamiento. Neiva era muy marginal respecto a otras como Santa Fe o como Cartagena y Santa Marta, y tiene que ver con el hecho de que desde muy temprano esa provincia de Neiva se especializó en la producción ganadera para surtir a los mercados mineros del occidente del Nuevo Reino de Granada, quiere decir las minas ubicadas en Popayán, y para abastecer las ciudades principales andinas, Santa Fe, Villa de Leyva, Pamplona, etc. Entonces había muy poco recaudo de estas actividades productivas porque gran parte se volcó a las actividades ganaderas. Hay un libro de Joer Cataño, un historiador que realizó estudios de doctorado en el Colegio de México y que trabaja en la Universidad del Valle, Eslabones del Mundo Andino, que analiza toda la cadena de producción y toda esta gran área vinculada a Santa Fe, a Neiva, con la audiencia de Quito. Entonces creo que ahí está la respuesta. Y respecto a por qué no se estancaron algunas bebidas de origen indígena, porque la chicha es una bebida de origen tradicional, tiene que ver con que ante el declive de las poblaciones indígenas que habían sucumbido ante las enfermedades, ante la explotación económica desde el siglo XVI hasta el XVII, pues esta dejó de realmente masificada. Es decir, uno encuentra, es muy escaso encontrar en el siglo XVIII de acusaciones hacia indios que están consumiendo estancadas, que por ejemplo que tienen que ver con bebidas como el aguardiente, no se estancaron solamente para recibir ingresos fiscales, sino también como medidas de control y coerción social, ¿no? Para contener esto que ellos llamaban las virtudes y el orden público, que era muy importante en el periodo colonial. Entonces yo creo que por ahí debe estar la cuenta. Ahora bien, si analizamos quienes consumían chicha versus quienes consumían aguardiente, realmente había una gran diferencia entre los consumidores de aguardiente por la facilidad que había de producir, ¿no? La chicha proviene del maíz y gran parte de las plantaciones de maíz se ubicaban no solamente para producir chicha, sino para abastecer mercados más particulares, pero eventualmente generaban menores ingresos fiscales. Entonces, digamos, era una actividad que no era de interés de la corona. En otras regiones, por ejemplo en Chile, en la Capitanía de Chile, en el Río de la Plata, se estancaba mucho también el vino, que era ampliamente consumido estas actividades. Yo creo que buena parte de la importancia de estudiar estos temas es también hacer análisis comparados con otras regiones del Imperio Español, que creo que fue una parte de lo que intenté hacer inicialmente. Edwin. ¿Cómo fue la elaboración de la base de datos para unificar los criterios? Porque algunas veces uno en el texto pues, ve las cuentas en pesos, pero necesariamente en las fuentes no Claro. salen en pesos. Algunas veces con los cambios de administración de funcionarios, los funcionarios suelen usar conversiones Cuartillos, real, sí. Cuartillos, ochoa. Uno se queda con un tipo de entonces si usa algún referente en la base. Bueno, afortunadamente la administración borbónica y todos los cambios jurisdiccionales, administrativos y fiscales que hicieron en la Real Hacienda Neogranadina fue bastante clara en el manejo de las cuentas fiscales y qué tipo de monedas debían hacerse para la tributación y para el manejo del fisco en general. Por fortuna, además, en el Archivo General de Indias y en el AGN lo que uno encuentra son relaciones bastante claras respecto al uso de números, es decir, no habían ahí cuentas. Había un dato adicional, es que cuando uno reconstruye estas cuentas fiscales,
también debe leer más allá del expediente general que manda el oficial hacia sus superiores en la Real Administración Principal, porque buena parte de los ingresos derivados cada año tenían que ser revisados nuevamente por otros oficiales en los que se llamaban las famosas visitas de corte y tanteo para verificar que sus cuentas sí coincidieran uno con los otros. Entonces, cuando uno revisa los expedientes de la AGI, después de la relación de cuentas que uno tiene dada en esos documentos, hay un expediente adicional que le valida al funcionario si la contabilidad de doble partida que realizó es correcta o incorrecta. Ahora bien, lo que yo hice fue homogeneizar algunos datos, porque evidentemente ellos no te presentan los datos como utilidades, ingresos, gastos ni márgenes de ganancia, nada de eso. Pero uno puede saber cómo identificar estas áreas. El cargo usualmente hace referencia a muchos de los ingresos que perciben derivados de estas actividades, y la data hace referencia a los gastos en los que incurre una administración para realizar una actividad económica. Entonces, lo que yo le hice es darle un lenguaje un poco más familiar al lector, que tiene que ver con la relación de utilidades versus ingresos y gastos, y finalmente el costo marginal, que es un tema que sigue siendo pendiente para este tipo de economías. Pero esto es estadística básica, esto no tiene nada de complejo de multiplicación ni de ecuaciones complejas, es pura estadística y análisis cuantitativo elemental. Bueno, me preguntaba orientada más que todo, digamos que en cadena productiva en específico, el hecho de que operara bajo una estructura, digamos, monozónica, ¿cómo era pronto la fijación de precios entre, por ejemplo, el primer sector de ese encadenamiento que sería el de la producción de caña, digamos? De hecho, esos fueron los comentarios que me hizo James y Joaquín Viloria cuando les presenté el documento, y tiene que ver que para entender por qué en el Caribe colombiano no hubo estas economías de plantación, hay que entender cuál es la relación de precios relativos cuando uno habla de estas actividades, ¿no? El precio relativo hace mención a la diferencia que tiene un bien, el costo que tiene un bien respecto a otro, y lo que uno encuentra es que los precios relativos fueron altamente influyentes en estas zonas. ¿Por qué? Porque habían otras zonas que también cultivaban y que la hectárea de producción por cada cañaduzal daba mejores rendimientos que la producción que se hacía en las costas neogranadinas. Yo desafortunadamente sí tengo una lista de precios de insumos, y creo que eso está muy detallado en las cuentas fiscales y contables que oficiaban nuestras asesorías, pero no me interesó estudiar el tema de precios porque ya hay algunas investigaciones, entre esas nuevamente James Torres, en 2 artículos ya ha publicado una relación de precios de panela, miel, anís, entonces yo no quería volver sobre una cuestión que ya era lo mismo. Buena parte de los problemas que se ocasionaron en 1781 con la revolución de los comuneros tiene que ver con ese aumento de precios desmedido que se le impusieron a estos productos que eran ampliamente consumidos, como fue el tabaco y el aguardiente. Es decir, los oficiales de la Real Hacienda, después de la visita de Gutiérrez de Piñere, aumentaron desorbitadamente, casi que en 2 reales de plata, la cantara de aguardiente, la azumbre de miel y también las cargas de tabaco, y eso generó esos malestares que conocemos como la revolución de los comuneros, que es un concepto totalmente errado para esta época. Pero el tema de los análisis de los precios sí quedó un poco aislado del estudio, particularmente porque ya hay unas investigaciones que están publicadas, de hecho, en revistas de historia económica del extranjero, que ya nos han dado algunos indicios sobre esta relación de precios. Pero que yo creo que una gran respuesta a esto, de por qué no existían estas economías de plantación, era el tema de los precios relativos. Digamos que un comerciante, un terrateniente, un hacendado no tenía incentivos de competir frente a otro productor allá, y más bien se dedicaba a una actividad que era racionalmente más redituable, como era la ganadería. Entonces, eso creo que puede ayudar de alguna forma a expandir nuestro horizonte sobre eso. No, yo creo que está bien, tenemos 9 minutos. Sí. La primera sería un poco más relacionado al proceso de investigación. ¿Encontraste archivos que te generaran conflicto durante la investigación, que estuvieran en muy mal estado? ¿Qué trabas encontraste en el momento de estar construyendo la tesis? Y pues, ¿cómo
la ponencia ahora, y es que me llamó la atención esa relación que existe entre Ocaña, Valledupar y Santa Marta. Me preguntaba qué otro producto pues generará esta interconexión entre estas tres localidades. Y la otra sería si encontraste algún tipo de indicio o algo que esté relacionado al contrabando durante este desarrollo de los estancos y cómo esto afectó en tu investigación, que no se afectó en el desarrollo de tu investigación. Muy buenas preguntas, de hecho. Pues en primer lugar el tema de, bueno, cuando uno está haciendo investigaciones de todo tipo, llámese historia económica, llámese social o política, cultural, siempre va a estar el tema de que nos enfrentamos a archivos que están en un nivel de deterioro bastante manifiesto. Afortunadamente las cuentas fiscales que posee el Archivo General de la Nación, la sección Archivo Anexo 3 que muchos de ustedes han investigado, y el Archivo General de Indias se encuentran en muy buen estado de conservación. Digamos que el reto radica en un punto que señalaba ahorita el compañero, y es que hay años en que evidentemente hay problemas en la administración, o se cambia uno de los administradores de las cuentas fiscales, o efectivamente hay robos en el manejo de estas cuentas, y ahí a veces lo que nos queda hacer simplemente es hacerle una crítica de fuentes y ver si realmente durante ese año recaudó. Por eso ustedes observan en que no se registra ningún tipo de ingresos fiscales, y hay una variación muy importante, una volatilidad en los datos que nos permiten afirmar eso. Es muy usual cuando encontramos este tipo de cuentas fiscales encontrar que hay años definitivamente hay 5 o 7 administradores, porque entre otras cosas al recaudar tanto y al generar tantos ingresos para las ciudades y para los administradores, era un puesto burocráticamente muy peleado por parte de todo el funcionario de la Real Hacienda. Entonces yo creo que ese es un primer desafío. Lo segundo, relacionado con un producto que también sea insignia de la provincia de Santa Marta, yo creo que hay un aspecto ahí muy interesante, y tiene que ver con los productos relacionados con la harina de trigo. El partido de Ocaña, como se ubica entre una ladera andina, 1500, 1200 metros sobre el nivel del mar, tiene tierras idóneas no solamente para cultivar cañaduzales a orillas del río Magdalena, sino que en la altura, en la montaña, prosperan los cultivos de trigo. Eso lo publicamos hace 2 años, en el 2022, en un artículo sobre la circulación de harina de trigo y los comerciantes del norte del Nuevo Reino de Granada, que efectivamente Ocaña está abasteciendo, después de Honda y Ventirón Neogranadino, todos los mercados relacionados con Cartagena, Santa Marta, Valledupar y Mompox. Gran parte de la harina que se consumía a finales del siglo XVIII en todas estas ciudades costeras y fluviales provenía del partido de Ocaña, buena parte de la provincia de Pamplona. Y finalmente el contrabando, bueno, Harrison sabrá que una hipótesis que sostiene Gilma Mora sobre este tema del contrabando relacionado con los estados es que por culpa del contrabando y por culpa de las autorizaciones que dio la corona española para ingresar, para dejar ingresar aguardiente de Castilla y aguardiente de Barcelona acá, fue el detonante del declive de la renta ya casi en vísperas de la independencia. Cuando uno analiza eventualmente nos devolvemos. Cuando uno analiza el patrón de los datos, ve que ya en vísperas del colapso colonial, estamos hablando de 1808, 1810, ya hay un declive muy pronunciado en la recaudación fiscal, en las ventas y utilidades. A diferencia de Gilma Mora y de su ejercicio, a mí no me interesaba ver el contrabando como un factor que alteró completamente el recaudo en los estancos, porque el contrabando, a pesar de ser contrabando, a pesar de no dejar registro fiscal y registro oficial para poder estimarlo, sí tiene unas implicaciones muy importantes en las economías. Entonces, cuando uno estudia a un contrabandista o un empresario, que era muy usual en esta provincia, uno sabe identificar que cuando contrabandeaba, eventualmente muchos de sus ingresos derivados de las actividades de contrabando estaban siendo reinvertidas en sectores productivos. Entonces, un caso muy conocido fue el del Pedro Granados, que es un gran comerciante, una familia muy tradicional de la provincia de Santa Marta. Era un hombre que poseía tierras, que poseía haciendas, que invertía en minas, que invertía en comercio y que contrabandeaba demasiado en esta ciudad. Y contrabandeaba vinos y contrabandeaba bebidas alcohólicas que eran de mayor costo y de mayor consumo que el aguardiente tradicional. Pero esas ganancias derivadas las invertían nuevamente en cada uno de sus portafolios de negocios que manipulaba este comerciante, ¿no? Entonces el contrabando, si bien tiene unos efectos negativos
incentivos en el fisco, porque evade la imposición, la tasa impositiva que fija la autoridad fiscal en ese tema, también genera unos rendimientos en otras actividades económicas, ¿no? La mayoría de personas, de comerciantes y de mercaderes que contrabandeaban, eventualmente seguían invirtiendo en muchos de sus sectores productivos, y las haciendas de caña era uno de ellos. Okay. Tú hablaste de los excedentes de producción relacionados precisamente con el estanco de aguardiente. Yo tengo la hipótesis a través de la cantidad de registros y de la última publicación que ahora va a salir en Indias, que es decir, la producción, además de abastecer el consumo local, la que está relacionada con los estancos era un mercado especializado para el consumo, por ejemplo, del tabaco, del aguardiente. Es decir, se generaba toda una dinámica alrededor de esos estancos que permitían especializar la producción. Entonces, por ejemplo, y para poder abastecer los mercados. Porque de pronto nosotros decimos, no, los mercados es un concepto que no lo podemos aplicar a la colonia, pero sí, de pronto lo que no existía era un mercado capitalista, pero sí existían unos mercados, y ellos claramente, por ejemplo, en el caso de las cuentas de del estanco del tabaco, en las cuentas consolidadas, nosotros encontramos cómo ellos direccionaban la producción y cómo hablaban de, por ejemplo, este mercado se nos está desabasteciendo por estas y estas razones. O por ejemplo, teníamos en mente, y ahí viene la belleza de explorar los archivos, que decíamos que el tabaco que venía de Cuba era el mejor tabaco, y resulta que yo encontré en los documentos que no era el mejor tabaco, e incluso encontré que era un tabaco que no era de buena calidad, por lo menos el que se traía para abastecer a Nueva Granada y especialmente a Quito. Entonces, es decir, ahí para concretar es que pensaría yo que no sé si pudiéramos hablar de que se circulaban los excedentes de producción, y más bien ir por la línea de cómo se generaba una especialización de la producción en función de unos mercados concretos que se tenían, que ya estaban estancados, que era la ventaja, ¿no? Ya tenías un cliente cautivo ahí, y entonces ya estaban estancados, y eso te generaba te aseguraba la producción de alguna manera. Ya como para finalizar y darle el comentario a la profe, yo creo que buena parte de estas economías lo que estaban experimentando a finales del siglo XVIII era una profundización en la especialización regional. Eran economías con una vocación económica totalmente definida, y que resulta muy interesante cuando uno analiza el caso del estanco del tabaco, por lo que uno encuentra es que efectivamente muchas áreas mineras del sur de la provincia de Cartagena y del norte de la provincia de Antioquia se estaban especializando en consumir esos aguardientes que eran producidos eventualmente por los estancos del Caribe neogranadino. Entonces había un importante comercio ahí, y había una profundización de los mercados de consumos vinculados, que vinculaban la producción con el consumo de estos estancos. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo con esa idea. Me parece que este es el inicio de una agenda, o la continuación de una gran agenda que ha sido la profesora impulsora desde el Laboratorio de Estudios Coloniales, que desde la Universidad de los Andes venimos incorporando, que desde el Archivo General también se viene apoyando con el uso de material archivístico. Y la invitación es que todos sigamos haciendo este tipo de preguntas, sobre todo basada en el análisis de fuentes primarias, que yo creo que debe ser el principal elemento de los historiadores actuales. Sí, bueno,